Saludos. Con Gianfranco Pasquino me asiste la certeza de que la salud de una democracia es una madura oposición, crítica y constructiva, seria y propositiva, atenta sin tregua ni concesiones, cual ojo avisor como el de los estrigiformes, para que quien gobierna, rodeado en el criterio de las mayorías electorales, en ocasiones precarias, en ocasiones significativas, pero de ordinario coyunturales, no se comporte ni con la arrogancia, ni con la ignorancia, ni con la indolencia, que siempre conduce al ejercicio arbitrario de la autoridad, que suele ser refrendado, de un lado por las voces áulicas del aplauso desmedido de los propios cortesanos, que distraen la atención frente al momento presente, recurriendo al efecto retrovisor de cara al pasado, y de otro, por las nubes de incienso de los adulones cómplices que sacralizan personas y canonizan gestiones ante una opinión fabricada, malformada y desinformada en el nuevo espectro de la democracia de redes, que del voto pasó al algoritmo y de la urna a la bodega. No cabe duda que la gran amenaza que de tiempo atrás late sobre nuestras instituciones democráticas es la del conato de silenciar la oposición bajo las modalidades, primero, de la descalificación personal, tan emocional como visceral. Segundo, de la aprobación sin discusión rigurosa, cuando más meramente protocolaria, para no viciar de nulidad formal, del proyecto que tiene iniciativa en el titular o en la mayoría que gobierna. Tercero, del archivo, sin siquiera la defensa mínima de la lectura, del que proviene quien ha sido declarado enemigo, mas no adversario, en cuanto resulta obstáculo y, por ende, precisa eliminársele. La oposición política al interior del recinto, lugar natural de tal, ni la crítica ciudadana por fuera de éste, han de silenciarse bajo el estigma ideológico de la satanización, ni menos bajo el chantaje disuasivo de la denuncia ante la Administración de Justicia, bajo modalidades típicas, sin énfasis de agravación, inexistentes al interior de nuestro ordenamiento jurídico. Bajo la sombrilla del artículo 112 superior, desarrollado por la Ley Estatutaria 1909 de 2018, procedo, en mi calidad de bancada de oposición, a plantear las pertinentes observaciones frente al Plan de Acción 2025 de Medellín en 3 puntos concretos. Principales hallazgos, dependencias críticas e indicadores agregados. Principales hallazgos. A 31 de agosto de 2025, la ejecución global del Plan de Acción muestra un avance operativo relevante, aunque con heterogeneidad entre dependencias, sectores y tipos de proyectos. El Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI, partió de una asignación inicial de 8,79 billones, posteriormente ajustada a 10,68 billones. De este total, se habían comprometido y o devengado 7,46 billones, lo que equivale a una ejecución financiera del 70%. En cuanto al componente físico, el cumplimiento agregado, medido como eficacia ponderada por presupuesto, alcanzó el 73%. El indicador combinado físico-financiero se ubicó en 71%, reflejando una correlación razonable entre el avance técnico y uso de recursos. Si bien estos niveles son consistentes con una ejecución estable, el análisis desagregado revela rezagos en proyectos de infraestructura, contratación centralizada y ejecución delegada. El margen restante por ejecutar en el último cuatrimestre
exige reforzar la capacidad operativa y el seguimiento técnico para garantizar el cierre efectivo de metas anuales y minimizar saldos sin ejecutar. Se evidencian brechas de desempeño significativas entre dependencias, reflejando distintos niveles de capacidad operativa y avance en la ejecución del plan. Algunas entidades muestran indicadores superiores al promedio. La Secretaría de Inclusión Social y Familia, por ejemplo, había ejecutado el 89% de su presupuesto ajustado, 677.553 millones de 778.812 millones al cierre de agosto, manteniendo un ritmo eficiente en programas de atención a población vulnerable. La Agencia de Educación Superior, Sapiencia, también reporta una ejecución destacada del 90%, garantizando la continuidad de sus programas de acceso a la educación postsecundaria. En contraste, entidades como el INDER presentaban rezagos marcados con una ejecución financiera acumulada del 41% y una eficacia física inferior al 30%. Su operación se vio afectada por retrasos en licitación de obras, complejidades en contratación delegada y fragmentación operativa. Estas asimetrías exigen un enfoque de gestión diferenciada, mientras algunas dependencias deben reforzar mecanismos de control de calidad y evitar sobreejecuciones que puedan comprometer el cierre contable. Otras requieren medidas urgentes para destrabar procesos técnicos y contractuales que amenazan el cumplimiento de sus metas anuales. En términos de cumplimiento de metas físicas, el avance agregado es positivo, aunque resisten focos de bajo rendimiento que comprometen la eficiencia del gasto. El promedio ponderado de eficiencia por producto se ubica en torno al 74%, lo que sugiere que, en general, las entidades están ejecutando los bienes y servicios previstos en sus planes operativos. No obstante, se identifican proyectos estratégicos con alta ejecución financiera, pero escaso avance físico, lo que indica posibles problemas en la formulación de indicadores, retrasos en la implementación operativa o deficiencias en la trazabilidad contractual. Esta disociación entre ejecución presupuestal y resultados físicos afecta la capacidad de evaluación del impacto real de la inversión. En suma, aunque el Plan de Acción 2025 presenta un desempeño sólido en términos agregados, la existencia de estos desalineamientos demanda intervenciones técnicas focalizadas para corregir desviaciones y garantizar el cumplimiento sustantivo de los objetivos del Plan de Desarrollo. Dependencias críticas. Instituto de Deportes y Recreación de Medellín, INDER. Tanto por su bajo desempeño presupuestal como por el desfase entre lo comprometido en la sesión pública y lo efectivamente ejecutado. Al corte de agosto, el INDER reporta una ejecución financiera del 41%, 198.887 millones de 481.577 millones y un avance físico agregado inferior al 36%, pese a disponer del mayor presupuesto histórico para escenarios, 362.000 millones. Aunque en la sesión del 13 de noviembre, su dirección informó que 217 escenarios deportivos ya se encuentran contratados bajo el Plan 282. El Plan de Acción solo reconoce 101 con intervención iniciada y apenas 21 mantenimientos concluidos, lo que evidencia una disonancia significativa entre compromisos narrativos y trazabilidad operativa. Esta brecha puede atribuirse a retrasos acumulados en licitaciones, limitaciones en la ejecución de obras por administración delegada y la fragmentación de portafolio de servicios menores. Si no se produce una aceleración efectiva en el último bimestre, el INDER podría cerrar el año con altos saldos no ejecutados y un cumplimiento deficitario de metas asociadas a infraestructura deportiva, acceso comunitario y bienestar territorial. Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Públicas Privadas, Agencia APP, cuya función estructural es la sostenibilidad de infraestructura pública y valorización de activos patrimoniales, requiere marcos de gobernanza complejos. A pesar de tener un presupuesto aprobado de 8.927 millones en 2025,
al corte de agosto presenta una ejecución financiera del 62% y un avance físico agregado del 38%, según el informe oficial del Plan de Acción. Esta brecha es aún más marcada en proyectos específicos como el Plan Integral de Gestión de Prado, con un 100% del desembolso ejecutado y apenas un 29% del avance físico. En sesión plenaria ordinaria número 322 del Consejo de Medellín, 6 de octubre de 2025, su director señaló que la agencia ha priorizado 79 proyectos y estrategias en 3 líneas: espacio público, patrimonio y bienes fiscales, y ha estructurado modelos de sostenibilidad con participación privada, ARE de Provenza, APP de Paraderos, Laboratorio de Patrimonios. Sin embargo, reconoció rezagos heredados, dificultades en la maduración técnica de iniciativas y la necesidad de autonomía financiera progresiva. Esta combinación de alta sofisticación operativa y baja ejecución física posiciona a la agencia APP como una dependencia de atención prioritaria cuya consolidación exige ajustes normativos, fortalecimiento institucional y mayor capacidad de estructuración y contratación especializada. Secretaría de Medio Ambiente presenta un caso particular de atención gerencial. Aunque su ejecución financiera acumulada al corte de agosto, 71%, se encuentra en línea con el promedio distrital, debe considerarse que su presupuesto ajustado ascendió a 280.844 millones, más del triple de su presupuesto inicial de 83.533 millones, debido a incorporaciones provenientes del artículo 111 de la Ley 99, 1% ambiental, reservas de vigencias anteriores e incentivos específicos como el IT para economía circular. En sesión plenaria número 323 del 7 de octubre de 2025, la Secretaría expuso avances relevantes: ejecución en protección animal, educación ambiental, economía circular, restauración ecológica, pago por servicios ambientales y monitoreo hídrico. Sin embargo, también reconoció que partidas estratégicas como la compra de predios y la ejecución del incentivo IT presentan cuellos de botella operativos y jurídicos. A pesar de un esfuerzo técnico viable, la gestión de los 82.340 millones aún no comprometidos representa un reto significativo, particularmente por la complejidad de los trámites ambientales, los tiempos requeridos para licencias y los modelos de intervención territorial basados en soluciones fundadas en la naturaleza. Por ello, esta dependencia debe mantenerse bajo monitoreo técnico durante el cierre fiscal, especialmente en los componentes de inversión ambiental estructural. Secretaría de Educación y Secretaría de Inclusión Social deben ser consideradas críticas no por bajo desempeño, sino por su peso estructural en la inversión social y el cumplimiento de metas de desarrollo humano. La educación opera con el mayor presupuesto distrital ajustado, 2,28 billones, y al corte de agosto alcanzaba una ejecución financiera del 70% y física del 79%. Aunque estos indicadores se alinean con el promedio distrital, la magnitud del saldo no ejecutado, 690.000 millones, implica riesgos operativos relevantes, posibles retrasos en obras de infraestructura educativa, dotaciones pedagógicas o continuidad de programas estratégicos como gratuidad, transporte o educación complementaria. Es especialmente prioritario acelerar los contratos de obra, muchos de los cuales, como los suscritos con la empresa de desarrollo urbano EDU, se iniciaron tardíamente en el segundo trimestre. En cuanto a inclusión social, con una ejecución financiera del 87% y una física del 81%, su criticidad se asocia a la alta sensibilidad de sus líneas de inversión, atención a primera infancia, destechados, personas mayores y población diversa. En estos casos, cualquier rezago puede traducirse en fallas de cobertura o continuidad de servicios esenciales.
Asegurar la calidad técnica de la ejecución restante y blindar la gestión contra desviaciones o improvisación será fundamental para el cierre responsable del ejercicio fiscal. Departamento Administrativo de Planeación, DAP, es una dependencia crítica por su función estratégica en la articulación del ciclo de inversión pública. Aunque no ejecuta directamente un presupuesto de inversión significativo, es responsable de la formulación metodológica, la trazabilidad de proyectos, el aseguramiento con base en SAP, Project System y la coherencia estructural entre el plan de acción y el plan de desarrollo. Cualquier debilidad en el diseño de productos, en la definición de los indicadores SMART o en la interoperabilidad de los sistemas de información impacta transversalmente la gestión del resto de entidades ejecutoras. Además, Planeación debe asegurar el cumplimiento de los principios normativos de la Ley 152 de 1994 y el Acuerdo 89 de 2018, lo cual expone a responsabilidad administrativa en casos de omisiones técnicas o metodológicas. Por su rol de gobierno del sistema de planificación y monitoreo, el DAP debe ser considerado una dependencia crítica habilitante. Su solidez metodológica es condición para ejecutar eficientemente y poder evaluar, además de alinear el conjunto del gasto público distrital. Indicadores agregados. El desempeño agregado del Plan de Acción 2025, con corte al 31 de agosto, muestra un avance operativo estratégico, aunque con asimetrías relevantes entre sectores y proyectos. Ejecución presupuestal global. A la fecha de corte, el 70% del presupuesto ajustado de inversión había sido ejecutado, lo que representa un avance proporcional al tiempo transcurrido. Esta cifra implica que 7,46 billones de un total de 10,68 billones estaban comprometidos y o devengados. Sin embargo, la distribución del esfuerzo pendiente es heterogénea, mientras entidades como INDER conservan más del 59% de su presupuesto sin comprometer. En inclusión social, el saldo disponible era inferior al 13%. Este diferencial exige priorización técnica y monitoreo diferenciado por dependencia. Cumplimiento físico agregado. El indicador de ejecución física ponderada por presupuesto alcanzó el 73%. Esta cifra sugiere que en promedio las entidades han logrado materializar 3/4 partes de los productos previstos. El hecho de que la eficacia física supere ligeramente la financiera, 73% versus 70%, puede reflejar eficiencia operativa, pero también posibles rezagos en la facturación o registro contable de compromisos ya ejecutados físicamente. Eficiencia global físico-financiera. El índice sintético de cumplimiento, calculado como promedio simple entre ejecución física y financiera, conforme al artículo 74 del Estatuto Anticorrupción, se ubica en 71%. Este valor denota un avance positivo, aunque con un 29% de la meta anual aún pendiente. Las brechas entre ejecución física y financiera en algunos proyectos sugieren la necesidad de reforzar los procesos de cierre contractual y gestión de pagos o de acelerar la implementación física en proyectos con avance financiero anticipado. Proyectos rezagados. Se identifican múltiples proyectos con eficiencia inferior al 50%, al menos una decena presenta ejecución física nula o marginal, 0 a 20%, pese a contar con recursos asignados, indicando demoras en formulación, estructuración o inicio operativo. En contraposición, algunos proyectos muestran sobrecumplimiento físico, por ejemplo, espacios de participación promovidos con 262% de avance, lo que evidencia desajustes en la programación inicial de metas posiblemente subestimadas a la demanda real. Indicadores de resultados, plan indicativo. Aunque el foco del seguimiento se centra en productos, algunos indicadores de resultados permiten contextualizar logros. Por ejemplo, en 2024 se alcanzó una cobertura neta educativa del 88,41% y la tasa de deserción en secundaria
se redujo al 3,95%. Otros indicadores muestran sobrecumplimientos relevantes, como atención a población extra edad, 150,6% de la meta. Sin embargo, varios resultados estratégicos no se reportan a agosto por depender de fuentes externas o mediciones anuales. A la fecha no se registran desviaciones críticas, pero es esencial mantener la alineación entre la ejecución programática y el cumplimiento de los objetivos estratégicos 2027. Al corte de agosto de 2025 se identifican múltiples proyectos de inversión, tanto institucionales como de iniciativa comunitaria, con ejecución física y financiera sustancialmente inferior al promedio, lo que configura un riesgo concreto de incumplimiento de metas operativas y estrategias del plan de acción. Estos casos ameritan intervenciones correctivas, diferenciadas y urgentes. Primero, proyectos con ejecución nula o virtualmente nula. Algunos proyectos no habían iniciado la entrega de productos planificados. El caso del proyecto Implementación del modelo de gerencia del conglomerado público, Código 240-129, Secretaría Privada, es paradigmático. 0% de eficiencia reportada, 12 productos proyectados, ninguno entregado, con apenas 20% del cumplimiento físico estimado por avances preliminares. En el INDER, el indicador IN81BD, sistemas de información implementados, permanece en 0% de ejecución, reflejando un retraso absoluto atribuible posiblemente a cuellos de botella en contratación especializada. Proyectos con rendimiento físico críticamente bajo, menos del 20% o igual al mismo. Varias iniciativas estratégicas presentan desalineación entre gasto y resultados. En el INDER, componentes del programa Oportunidades para el Deporte y la Recreación registraban eficiencia física inferior al 25%. En la agencia APP, el proyecto Gestión Integral de Prado había comprometido el 100% de los recursos, pero presentaba solo un 29% de avance físico. Otro caso es aplicación de instrumentos de financiación del POT, con 43% de ejecución física frente a 49% de financiera, lo que revela deficiencias en implementación técnica. Iniciativas de presupuesto participativo, PP sin ejecución. Diversos proyectos PP, aunque aprobados por votación ciudadana, permanecen sin avances físicos. Este rezago se aplica por procesos de incorporación presupuestaria. Aún estaban en fase de estructuración. En inclusión social, la ejecución de sedes sociales reportaba 0% de ejecución por no haberse adjudicado el contrato correspondiente, proceso lote 2. He dicho, gracias.